Esta anciana fue botada de su casa por sus malos hijos. Nunca imaginaron que ella guardaba un tesoro. La atmósfera de la habitación estaba cargada de tensión cuando Anthony y Renzo enfrentaron a su madre, Nadia, una mujer mayor que luchaba con la confusión y el olvido, víctima del Alzheimer. Los ojos de los hermanos chispeaban con avaricia mientras miraban a Nadia, quien estaba sentada en una silla, con una expresión perdida en su rostro arrugado. «Madre, necesitamos saber dónde están las joyas y el oro», gritó Anthony, con el rostro enrojecido por la furia contenida. Renzo se acercó a ella, con una mirada fría y despiadada. «No juegues con nosotros, mamá. Sabemos que lo escondiste en algún lugar y queremos que nos lo digas ahora mismo». Nadia parpadeó confundida, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Lo siento, hijos. No lo recuerdo. No sé de qué están hablando». La impaciencia de los hermanos creció exponencialmente. Sus rostros se retorcieron en una mezcla de desprecio y frustración. «Maldita sea, madre. Tienes que recordar. Nos estás ocultando nuestra herencia», gritó Renzo, agarrando el brazo de Nadia con brusquedad. Anthony avanzó hacia ella, con el ceño fruncido. «Estás fingiendo, ¿verdad? Te haces la desmemoriada para no compartir lo que es nuestro por derecho». Los golpes verbales seguían cayendo sobre Nadia como una lluvia implacable. Los hijos, cegados por su propia codicia, no veían el dolor reflejado en los ojos cansados de su madre. La confusión y el miedo se mezclaban en su mente, pero su amor por sus hijos aún luchaba por emerger a través de la niebla de la enfermedad. Los hermanos no mostraban signos de clemencia. Continuaron acusándola, escudriñándola con ojos llenos de desprecio y exigiendo lo que creían que les pertenecía. El tormento emocional que Nadia soportaba era invisible para ellos. Sufría en silencio mientras sus propios hijos la maltrataban, ignorantes del dolor que causaban en su búsqueda obsesiva de riquezas materiales. En esa habitación, el amor familiar se había desvanecido, reemplazado por la sombra oscura de la codicia y el desprecio. Y en medio de todo, Nadia, una vez una madre amorosa y dedicada, se encontraba sola, luchando contra la tormenta de la enfermedad y el abuso emocional de aquellos que alguna vez amó. Anthony y Renzo, impacientes y resentidos, tramaron un plan cruel y despiadado para deshacerse de su madre. Su odio hacia ella había alcanzado proporciones monstruosas, alimentado por su frustración ante su supuesta incapacidad para recordar el paradero de su fortuna. Decidieron llevar a cabo un plan maquiavélico que les permitiera obtener lo que ansiaban, sin importarles el sufrimiento que causarían. Con frialdad calculada, los hermanos idearon cada detalle de su plan retorcido. Esperaron pacientemente hasta encontrar el momento adecuado para llevarlo a cabo. Finalmente, llegó el día en que llevarían a Nadia a un lugar donde nadie pudiera encontrarla. Engañaron a su madre, diciéndole que iban a dar un paseo familiar. Nadia, confundida pero confiada en sus hijos, los siguió obedientemente. Sin sospechar nada, se dejó llevar por ellos hacia un destino desconocido. Caminaron por senderos solitarios, lejos de cualquier mirada indiscreta, hasta llegar a un lugar apartado y oscuro. Allí, entre sombras y silencio, los hermanos revelaron su verdadera intención. «Es aquí donde termina tu viaje, madre», anunció Anthony con voz gélida, mientras Renzo sujetaba a Nadia con fuerza, impidiéndole escapar. Nadia, asustada y confundida, miró a sus hijos con ojos suplicantes, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. La traición y el abandono se reflejaban en su rostro envejecido, mientras luchaba por encontrar una explicación lógica a la crueldad de sus propios hijos. Los hermanos, sin mostrar ni un ápice de remordimiento, la dejaron en aquel lugar inhóspito, prometiéndole que regresarían por ella algún día. Con rapidez, se alejaron, dejando a Nadia sola en la oscuridad, con el corazón destrozado y la mente confundida. Mientras se alejaban, sus pensamientos estaban llenos de anticipación por el futuro que les esperaba. Con el dinero del seguro de vida de su madre,
Planeaban contratar a profesionales para buscar meticulosamente el tesoro escondido, sin importar los medios necesarios para encontrarlo. En sus corazones, el odio y el resentimiento hacia su madre seguían ardiendo como brasas encendidas, alimentados por la sed insaciable de riqueza y poder. Para Anthony y Renzo, su madre no era más que un obstáculo en su camino hacia la fortuna que creían merecer, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus objetivos, incluso si eso significaba traicionar y abandonar a la mujer que les dio la vida. Entre los momentos de confusión y olvido, Nadia experimentaba destellos de lucidez que le arrancaban el corazón. En esos breves instantes, recordaba su vida anterior, antes de que el Alzheimer la sumergiera en un mar de desconcierto y dolor. Sentía el peso abrumador de la traición de sus propios hijos. Una herida que le desgarraba el alma y la dejaba preguntándose una y otra vez qué había hecho mal para merecer tal sufrimiento. Cada paso que daba por las calles era una lucha contra el hambre que le carcomía el estómago y la dejaba debilitada. La vida en la calle era dura y despiadada, y Nadia lo sabía demasiado bien. Sus ropas desgastadas y su mirada perdida atraían miradas de lástima, pero pocas personas se detenían para ofrecerle ayuda. Lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas arrugadas mientras caminaba, buscando desesperadamente un poco de comida que calmará el hambre que la consumía. Cada bocado era un regalo del cielo, una breve pausa en su tormento constante. En esos momentos de lucidez, la desdicha de Nadia alcanzaba cotas insospechadas. Recordaba a sus hijos, a los que había amado con todo su ser, y se preguntaba cómo habían llegado a ser tan crueles y despiadados. El peso de la culpa y la impotencia la abrumaba, haciéndola desear poder volver el tiempo atrás y corregir los errores que la habían llevado a esta situación. Pero el Alzheimer no le concedía tregua, y pronto las sombras de la confusión volvían a envolverla, borrando cualquier atisbo de claridad que hubiera experimentado. Una vez más, se encontraba perdida en un laberinto de recuerdos fragmentados y pensamientos confusos, sin esperanza de encontrar una salida. En su desesperación, Nadia vagaba por las calles, una sombra de lo que una vez fue, luchando por sobrevivir en un mundo que parecía haberse vuelto en su contra. Sus lágrimas se perdían en la oscuridad de la noche, testigos mudos de su sufrimiento silencioso y su doloroso anhelo por un poco de compasión y bondad en un mundo que le había dado la espalda. En medio de las sombrías callejuelas, entre susurros de viento y el murmullo distante de la ciudad, Nadia se encontraba perdida en su propio tormento. Lágrimas de desesperación surcaban sus mejillas arrugadas, cuando una figura juvenil se acercó a ella. Era una joven de apenas 15 años, con una mirada llena de compasión y empatía, cuyo nombre era Sofía. ¿Estás bien?, preguntó Sofía con suavidad, acercándose con cautela a Nadia. Nadia levantó la mirada sorprendida por la presencia de la joven. La voz de Sofía era como un rayo de luz en la oscuridad que envolvía su alma atormentada. No estoy bien, murmuró Nadia con voz entrecortada, incapaz de contener sus sollozos. Sofía se sentó a su lado, ofreciendo su hombro como un apoyo silencioso. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te sucede? Nadia vaciló, sin saber cómo explicar la confusión y el dolor que la consumían. Sin embargo, Sofía miraba con ojos sabios, como si pudiera comprender sus palabras, incluso antes de que fueran pronunciadas. No lo sé. Estoy perdida, admitió Nadia con sinceridad, dejando que sus lágrimas hablaran por ella. Sofía asintió con comprensión. Creo que sé lo que te está sucediendo. Has perdido algo importante, ¿verdad? Algo que te duele mucho. Nadia asintió débilmente, sintiendo cómo el peso de su dolor se volvía un poco más liviano al compartirlo con alguien que la escuchaba con verdadera empatía. Sofía, con la sabiduría de alguien que ha conocido la soledad y el sufrimiento, extendió una mano hacia Nadia. Ven conmigo, te llevaré a un lugar seguro, un lugar donde podrás encontrar algo de paz.
Guiada por la mano amiga de Sofía, Nadia siguió a la joven a través de las laberínticas calles hasta llegar a un pequeño refugio escondido entre las rocas de la montaña. Era un lugar humilde pero acogedor, donde Sofía había construido su hogar. Allí, entre la suave luz del atardecer y el susurro del viento entre los árboles, Nadia encontró un refugio seguro. Sofía le ofreció frutas frescas y compañía reconfortante, llenando el vacío en el corazón de Nadia con su bondad y compasión. En aquel pequeño rincón del mundo, lejos del bullicio y la crueldad de la ciudad, Nadia encontró una nueva esperanza. Aunque ya no recordaba los tormentos que había sufrido, el amor y la amistad de su joven compañera llenaron su vida de felicidad y tranquilidad. Juntas, encontraron consuelo en la compañía mutua, compartiendo risas y lágrimas bajo el cielo estrellado de la noche. Y en ese momento, en los brazos de su nueva amiga, Nadia descubrió que el verdadero tesoro de la vida no reside en riquezas materiales, sino en el amor y la amistad, que nos sostienen en los momentos más oscuros. En el refugio humilde y tranquilo que Sofía había construido entre las rocas, el sufrimiento de ambas mujeres se volvía cada vez más agudo a medida que las dificultades de la vida en la calle se hacían más evidentes. El hambre azotaba sus estómagos vacíos como un látigo implacable, dejando un dolor punzante que parecía no tener fin. Una noche, cuando las reservas de comida se agotaban y la desesperación comenzaba a nacer mella en su ánimo, Sofía se acercó a Nadia con preocupación en sus ojos oscuros. «Nadia, por favor, come algo. Yo no tengo hambre, pero tú necesitas fuerzas», dijo con voz temblorosa, tratando de ocultar su propio malestar. Nadia, perdida en su propio mundo de confusión y olvido, tomó la comida que Sofía le ofrecía sin comprender del todo la situación. Sus movimientos eran mecánicos, carentes de conciencia, mientras devoraba las frutas con avidez. Sofía la observaba con un nudo en la garganta, sintiendo el peso del hambre en su propio estómago vacío. Pero su preocupación por Nadia superaba su propio sufrimiento. Más tarde, cuando el silencio envolvía el refugio y la oscuridad de la noche caía sobre ellas como un manto, Sofía se arrodilló en el suelo de tierra, con las manos entrelazadas en un gesto de súplica. «Dios mío, te ruego que nos ayudes. Sé que no merecemos tu gracia, pero estamos desamparadas y necesitamos tu ayuda», murmuró en voz baja, sus palabras mezcladas con sollozos silenciosos. Con el corazón lleno de fe y esperanza, Sofía elevó sus plegarias al cielo, confiando en que Dios escucharía su llamado y enviaría un milagro para salvarlas del abismo de la desesperación. En medio de su dolor y sufrimiento, ambas mujeres encontraban consuelo en su fe, buscando fuerzas en la creencia de que no estaban solas en su lucha. Aunque habían sido olvidadas y abandonadas por aquellos que alguna vez prometieron amarlas, sabían que Dios nunca las abandonaría, sosteniendo sus corazones rotos con el amor incondicional que trascendía todas las barreras terrenales. Por otro lado, los hijos de Nadia, Anthony y Renzo, se encontraban en la comisaría, con rostros llenos de falsa preocupación mientras relataban la supuesta desaparición de su madre a las autoridades. Habían pasado días buscándola por su cuenta, pero en realidad, su ausencia era motivo de alegría disimulada para ellos. «Oficial, no saben cuánto agradecemos su ayuda en este difícil momento», dijo Anthony con una sonrisa forzada, mientras su mente bailaba con la anticipación del dinero del seguro que esperaba cobrar. Renzo asintió con complicidad. «Sí, es un golpe muy duro para nuestra familia. No sabemos qué podría haberle pasado a nuestra madre». Los agentes de policía escuchaban con atención, prometiendo hacer todo lo posible para encontrar a Nadia y resolver el misterio de su desaparición. Sin embargo, Anthony y Renzo tenían otros planes en mente. Después de la reunión con la policía, los hermanos se retiraron a un rincón apartado, lejos de oídos indiscretos. La emoción brillaba en sus ojos mientras discutían los detalles de su maquiavélico plan. «¿Crees que la policía nos ayudará a encontrar a mamá?», preguntó Renzo con una risa siniestra. Anthony le devolvió la mirada con una sonrisa maliciosa. «No lo creo, hermano, pero eso no importa.
Les prometimos una parte del dinero del seguro si no la encuentran, y sabes que no lo harán. Renzo asintió con aprobación. Exactamente. Una vez que el dinero esté en nuestras manos, podremos vivir cómodamente el resto de nuestras vidas. Con sus planes en marcha y la complicidad de la policía asegurada, los hermanos salieron de la comisaría con una sensación de triunfo palpable. Sabían que pronto serían dueños de la fortuna que habían ansiado durante tanto tiempo, sin importar el precio que tuvieran que pagar por ello. En el acta policial, se registró la desaparición de Nadia como resultado de su problema mental, sin indicios de juego sucio por parte de sus propios hijos. Los hermanos se marcharon, con una sonrisa de satisfacción en sus labios, seguros de que pronto tendrían en sus manos el dinero del seguro y la libertad que habían deseado durante tanto tiempo. Los hermanos esperaron con impaciencia durante el tiempo que la policía les había indicado para buscar a su madre. Sin embargo, no hubo noticias de ella y, para su alivio, la policía declaró oficialmente que Nadia no había sido encontrada después de una semana de búsqueda. Esto significaba que podrían cobrar parte del dinero del seguro, como habían acordado con las autoridades. Con ansias de obtener su recompensa, Anthony y Renzo acudieron rápidamente a la compañía de seguros para cobrar el cheque. Sin embargo, su emoción se convirtió en horror cuando abrieron el sobre y descubrieron que el cheque solo tenía un valor de $10,000. «Esto es un insulto. Nos prometieron mucho más», gritó Renzo con los puños apretados de rabia. Anthony, igualmente furioso, asintió en acuerdo. «La policía nos ha robado. Nos han engañado para quedarse con la mayor parte del dinero». Decididos a buscar respuestas, los hermanos se dirigieron a toda prisa al despacho de su abogado. Al explicarle la situación, el abogado les reveló una verdad impactante. Su madre, Nadia, había estado retirando su dinero regularmente porque lo invertía en oro y joyas. La noticia dejó a los hermanos atónitos, incapaces de comprender cómo su madre había sido capaz de ocultar semejante fortuna a sus propios hijos. La realidad de la situación los golpeó con fuerza, dejándolos sintiéndose traicionados y engañados. Entre conversaciones llenas de indignación y desesperación, los hermanos se enfrentaron a la cruda realidad de que habían perdido la oportunidad de obtener la riqueza que tanto ansiaban. Su odio hacia su madre se intensificó, alimentado por la amargura de haber sido privados de lo que consideraban su legítimo derecho. En la oscura sala de estar, con el eco de sus pasos resonando en las paredes vacías, Anthony y Renzo se enfrentaban el uno al otro, con el rostro contorsionado por la ira y la frustración. El aire estaba cargado con la tensión palpable entre ellos, una energía ominosa que parecía llenar el espacio con su presencia opresiva. «No puedo creerlo, Renzo. Después de todo lo que hemos pasado, después de toda la maldita espera, no hemos encontrado nada», exclamó Anthony, golpeando con furia el brazo del sofá cercano. Renzo, con los puños apretados y los dientes rechinando de rabia, asintió con indignación. «Es increíble. Hemos revuelto cada rincón de esta casa. Hemos buscado hasta debajo de las piedras, y aún así no hay rastro de las joyas ni del oro». La frustración los consumía. El peso de su fracaso se cernía sobre ellos como una losa pesada. Durante días, habían saqueado la casa de su madre en busca de la fortuna que creían suya por derecho. Habían registrado cada cajón, cada armario, cada escondite posible, pero sus esfuerzos habían sido en vano. Anthony se dejó caer en el sofá con un suspiro derrotado, pasándose una mano por el cabello con gesto agotado. ¿Cómo es posible que nuestra madre haya sido capaz de ocultar algo así? ¿Cómo pudimos ser tan estúpidos? Renzo apretó los puños con aún más fuerza, sus ojos destellando con una mezcla de ira y desesperación. «No lo sé, Anthony, pero no voy a descansar hasta que descubramos qué pasó con nuestra fortuna. Nuestra madre no puede habernos traicionado de esta manera». Anthony y Renzo, con la desesperación palpable en cada paso que daban, se aventuraron a las calles donde habían dejado a su madre con la esperanza de encontrarla deambulando, tal como habían imaginado.
Pero, para su sorpresa y consternación, no encontraron ni rastro de Nadia. ¿No es extraño, Renzo? Pensé que la encontraríamos aquí mismo, perdida y confundida como siempre, dijo Anthony, con una mezcla de preocupación y desconcierto en su voz. Renzo frunció el ceño, escudriñando las calles con mirada inquisitiva. Sí, es muy extraño. ¿Dónde podría haber ido? No puede haber desaparecido sin dejar rastro. Con cada paso que daban, preguntaban a todos los transeúntes si habían visto a una mujer mayor, desorientada y sola, pero nadie les daba respuestas satisfactorias. La búsqueda se convirtió en una rutina angustiosa, día tras día, sin ningún indicio del paradero de su madre. ¿Qué diablos está pasando, Anthony? ¿Dónde podría estar ella? «Component placement», preguntó Renzo, con un tono de frustración evidente en su voz. Anthony sacudió la cabeza, impotente ante la falta de respuestas. «No lo sé, Renzo, pero no podemos rendirnos. Tenemos que encontrarla, cueste lo que cueste. Nuestra fortuna puede esperar, pero nuestra madre no». Entre conversaciones cargadas de preocupación y ansiedad, los hermanos continuaron su búsqueda incansable, con la esperanza de encontrar a su madre y recuperar la tan ansiada fortuna que creían que les pertenecía. Sin embargo, en su ceguera por la riqueza material, no se daban cuenta de que habían perdido lo más valioso de todo: el amor y el cuidado hacia su madre, que seguía desaparecida en las sombras de la ciudad. En el pequeño refugio entre las rocas, Nadia y Sofía compartían el día a día marcado por la lucha constante por la supervivencia. Mientras Nadia luchaba contra los remanentes de su enfermedad, Sofía se convertía en su fiel compañera, enfrentando el duro mundo de las calles con valentía y determinación. Una tarde, mientras compartían un modesto almuerzo de las sobras que Sofía había encontrado en la basura, el peso del hambre y la desesperación se hizo más evidente en el rostro de la joven. «Sofía, ¿estás bien?», Locke preguntó Nadia con preocupación, observando cómo su joven amiga apenas tocaba la comida. Sofía forzó una sonrisa, tratando de ocultar el dolor que la consumía. «Sí, estoy bien, Nadia. Solo no tengo mucho apetito hoy». Nadia frunció el ceño sabiendo que algo no estaba bien. «Sofía, sé que la vida en la calle es dura, pero no tienes que sufrir sola. Estoy aquí para ti, siempre». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Sofía, incapaz de contener más su angustia. «Lo sé, Nadia, pero es tan difícil a veces. No puedo soportar verte pasar hambre y tampoco puedo soportar la idea de no poder hacer nada al respecto». Nadia envolvió a Sofía en un abrazo reconfortante, sintiendo el dolor de la joven como si fuera suyo propio. «Sofía, eres fuerte y valiente. Juntas superaremos cualquier desafío que se nos presente. No estás sola». En la penumbra de la tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras los edificios, Sofía se adentró en las bulliciosas calles en busca de comida, dejando a Nadia descansando en su modesto refugio entre las rocas. Sin embargo, el peso de la desesperación y la angustia la embargaba, y en un impulso desgarrador, sus gritos llenaron el aire. «¡Basta! ¡No puedo soportarlo más!» «Component placement», exclamó Sofía, su voz llena de dolor y desesperación. «¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? ¿Por qué nadie nos ayuda?» Sus gritos cortaron el aire como dagas afiladas, resonando en los callejones estrechos y sucios. La melancolía y la desesperación la envolvían como una neblina densa, ahogándola en su sufrimiento. Fue entonces cuando, entre la multitud de transeúntes apresurados, los hijos de Nadia, Anthony y Renzo, escucharon los gritos de Sofía. Al reconocerla como la joven que había estado cuidando a su madre, se acercaron con curiosidad y sospecha. «Sofía, ¿qué te sucede? ¿Por qué gritas así?» «Component placement», preguntó Renzo con una mezcla de preocupación fingida y sospecha en su voz. Sofía, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y el corazón lleno de dolor, se volvió hacia ellos en busca de ayuda. «Necesitamos comida. Tengo una ancianita bajo mi cuidado y no tenemos nada que comer. Por favor, ayúdenos».
Anthony y Renzo intercambiaron una mirada significativa, sospechando que la ancianita a la que se refería Sofía podría ser su propia madre desaparecida. Con una sonrisa falsa, ofrecieron su ayuda. «Claro que te ayudaremos, Sofía», dijo Anthony con tono conciliador. «Danos dirección de dónde está, iremos contigo y les llevaremos comida». Sofía, con una mezcla de alivio y gratitud, aceptó la oferta, llevándolos con engaños hacia el refugio donde se encontraba Nadia. En su inocencia, no sospechaba las verdaderas intenciones de los hermanos, confiando en que finalmente habían encontrado a personas compasivas dispuestas a ayudarlas. El ambiente se llenó de tensión y terror cuando los hijos de Nadia llegaron al modesto refugio, agarrando a su madre de los brazos con fuerza. Los gritos desgarradores de Sofía resonaban en la pequeña cabaña, pero no había nadie cerca para escuchar sus súplicas angustiadas en ese rincón solitario de la ciudad. «Suéltenla. ¿Quiénes son ustedes? Dejen de hacerle daño a mi abuelita», gritaba Sofía, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de confusión y miedo. Los hermanos, sin prestar atención a las palabras de Sofía, se enfocaron en Nadia, exigiendo respuestas que ella no podía dar. «¿Dónde están las joyas, mamá? ¿Dónde las escondiste? Queremos saber dónde están». Las preguntas amargas y acusaciones llenaban la pequeña cabaña, pero Nadia estaba perdida en las profundidades de su mente, incapaz de comprender lo que le estaban diciendo. El Alzheimer había robado sus recuerdos y su capacidad de entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. «¿Qué está pasando? ¿Por qué me están lastimando? ¿Quiénes son ustedes?», Zrenia preguntaba a Nadia con voz temblorosa y confundida, mientras sus hijos la interrogaban sin piedad. Sofía, sintiendo una mezcla de impotencia y desesperación, se aferraba a Nadia, tratando de protegerla de los embates de sus propios hijos. «¡Deténganse! No saben lo que están haciendo. Mi abuelita no les puede responder. No lo entienden». Sin embargo, los hermanos, cegados por la codicia y la ira, continuaban con su interrogatorio implacable, ignorando los gritos y las súplicas de Sofía. En su desesperación por encontrar las joyas que creían que les pertenecían, estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario, incluso a costa del sufrimiento de su propia madre. El corazón de Nadia se llenó de angustia y desesperación al presenciar el maltrato que recibía Sofía a manos de sus propios hijos. A pesar de su confusión y sufrimiento causado por el Alzheimer, un destello de lucidez la invadió en ese momento, permitiéndole comprender la situación desgarradora que se desarrollaba frente a ella. Los ojos de Nadia se llenaron de lágrimas mientras observaba impotente cómo los golpes y los gritos caían sobre Sofía, una joven inocente que solo había tratado de cuidarla y protegerla. Un dolor profundo y penetrante se apoderó de su alma, consciente de que no podía hacer nada para detener el sufrimiento de su amiga. «Sofía, lo siento tanto», swingó Nadia con voz temblorosa, sus palabras apenas audibles entre el caos que reinaba en la pequeña cabaña. Su corazón se rompía ante la injusticia de ver a alguien tan joven y vulnerable sufrir por su causa. Aunque su mente estaba nublada por el Alzheimer, el amor y la empatía que sentía por Sofía eran palpables, una chispa de humanidad en medio de la oscuridad que la rodeaba. Cada golpe que recibía la joven resonaba como un eco doloroso en el alma de Nadia, recordándole la crueldad de la que eran capaces aquellos a quienes había dado vida. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de remordimiento, Nadia se aferró a la esperanza de que, de alguna manera, Sofía encontrara la fuerza para resistir y salir ilesa de aquella pesadilla. Aunque su mente estaba atrapada en un laberinto de olvido, su corazón latía al unísono con el sufrimiento de su amiga, compartiendo en silencio su dolor y su desesperación en medio de la oscuridad que las envolvía. Las lágrimas fluían libremente por las mejillas de Nadia mientras imploraba entre sollozos: «Les juro que no sé dónde están esas cosas que piden. No recuerdo nada, de verdad. No sé nada». Su voz temblorosa y su mirada perdida revelaban la sinceridad de sus palabras, pero los hermanos parecían sordos a su angustia. Los hijos de Nadia, en un acceso de ira y frustración,
Lanzaban acusaciones hirientes hacia la anciana, sin compasión por su estado de confusión y desorientación. «¿Mientes, mamá? Sabes dónde están las joyas y los diamantes. Solo estás jugando con nosotros, pero no te saldrás con la tuya». Mientras tanto, el rincón de la cabaña resonaba con los gritos desgarradores de Sofía, quien luchaba con todas sus fuerzas para defender a la mujer que había llegado a considerar como su propia abuela. «Suéltenla. Ella está enferma, no recuerda nada. No tienen derecho a hacerle daño». Los gritos de Sofía perforaban el aire, llenando el espacio con una energía frenética y desesperada. Pero su voz parecía perderse en el vacío, ahogada por la ferocidad de la confrontación entre los hermanos y la anciana. Nadia, abrumada por la impotencia y el miedo, se aferraba a la última brizna de esperanza, rezando para que alguien escuchara sus súplicas y pusiera fin a aquel tormento. Pero en medio del caos y la desesperación, la oscuridad parecía envolverlos a todos, sin dejar espacio para la redención o la compasión. Los hermanos, llenos de determinación y codicia, no estaban dispuestos a aceptar las negativas de su madre. Con miradas frías y palabras llenas de veneno, le dijeron con voz amenazante: «Te llevaremos a casa y nos dirás, sin excusas ni mentiras, dónde está ese tesoro, dónde lo enterraste, dónde lo dejaste, dónde lo escondiste». Nadia, temblando de miedo y angustia, se vio obligada a seguir obedientemente a sus hijos mientras eran arrastrados por la fuerza implacable de su determinación. A pesar de sus súplicas y ruegos, los hermanos no mostraron piedad, decididos a descubrir el paradero de las riquezas que tanto ansiaban. Con manos temblorosas y corazones pesados, los hermanos durmieron a su madre para evitar cualquier resistencia, y la llevaron a rastras por las solitarias calles de la ciudad. Las lágrimas de Nadia se mezclaban con la oscuridad de la noche, mientras era arrastrada hacia un destino incierto por las mismas manos que una vez la habían acunado con amor. A medida que se alejaban del refugio humilde que había sido su hogar, el dolor y la desesperación de Nadia se intensificaban, sintiendo cómo la oscuridad la envolvía y la arrastraba hacia un abismo de angustia y desesperación. A pesar de sus ruegos silenciosos y su lucha interior, se vio obligada a seguir adelante, presa de la voluntad implacable de sus propios hijos. Con el corazón latiendo con fuerza y el miedo corriendo por sus venas, Sofía fingió un desmayo cuando los hermanos se llevaron a Nadia, esperando así evitar ser lastimada. Sin embargo, una vez que estuvieron fuera de peligro, se levantó con cautela y siguió de cerca a los secuestradores, determinada a salvar a la anciana a quien había llegado a considerar como su propia abuela. Siguiendo sigilosamente los pasos de los hermanos, Sofía finalmente llegó a la casa donde habían llevado a Nadia. Observó desde la distancia, buscando una oportunidad para intervenir y rescatar a la anciana del cruel destino que le aguardaba. Sin embargo, la esperanza de Sofía se desvaneció cuando se dio cuenta de que la policía, a la que había acudido en busca de ayuda, no estaba dispuesta a intervenir. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de desesperación, Nadia se enfrentó a los agentes, rogándoles con desesperación que intervinieran y salvaran a su madre. Pero las risas burlonas y los gestos de desdén de los policías la hirieron aún más, demostrando que no estaban dispuestos a ayudarla. ¿Cómo se atreven? Son cómplices de los secuestradores. Component placement, gritaba Nadia, sus palabras cargadas de dolor y desesperación, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos y se vio obligada a retirarse, sin ayuda y sin esperanza. El dolor de Nadia se convirtió en un torbellino de angustia y desesperación, sintiendo cómo la oscuridad la envolvía y la arrastraba hacia un abismo de desesperanza. A pesar de sus esfuerzos por salvar a su madre, se sintió impotente y sola, enfrentando un mundo que parecía haberse vuelto contra ella. Con el corazón latiendo con fuerza y el alma colmada de desesperación, Nadia se deslizó sigilosamente por el tejado de la casa de los hermanos, determinada a rescatar a su madre del tormento al que la habían sometido.
Desde su escondite en las sombras, observó con horror cómo los malvados hermanos obligaban a su madre a buscar frenéticamente por todos lados en busca del tesoro que ella no recordaba haber escondido. Esta mujer debe recordar dónde tiene las joyas. Estamos hartos de esperar. Rápido, encuentra las joyas. Espetaban los hermanos con impaciencia y crueldad, ignorando los gritos y las súplicas desgarradoras de Nadia. El corazón de Nadia se desgarraba con cada palabra cruel y cada mirada de desprecio dirigida hacia ella por sus propios hijos. Sin embargo, su mente nublada por el Alzheimer no le permitía comprender la gravedad de la situación y solo podía gritar y llorar, pidiendo ayuda y clamando por volver con Sofía, la joven que la había cuidado con tanto amor y ternura. El sufrimiento de Nadia resonaba en el aire, envuelto en la oscuridad de la noche y el peso aplastante de la injusticia. A pesar de sus esfuerzos por encontrar consuelo y seguridad en medio de la tormenta, se sentía atrapada en un laberinto de dolor y desesperación, incapaz de escapar del destino cruel que le habían impuesto sus propios hijos. Los hermanos, Anthony y Renzo, acompañados por un médico especialista en enfermedades mentales, llegaron a la casa con la esperanza de que pudiera encontrar una solución para el problema de su madre. Nadia estaba sentada en una silla, con la mirada perdida en el vacío, mientras el médico revisaba su historial médico y le realizaba algunas pruebas. Después de una evaluación exhaustiva, el médico se enfrentó a los hermanos con una expresión sombría en el rostro. Lamento informarles que su madre está en una etapa avanzada de Alzheimer. Su capacidad para recordar cualquier información, incluida la ubicación de las joyas, está severamente comprometida. Es poco probable que recupere la memoria en el futuro. Los hermanos quedaron atónitos por la noticia. Habían albergado la esperanza de que el médico pudiera ofrecer una solución, pero ahora se enfrentaban a la realidad abrumadora de que su madre nunca recuperaría sus recuerdos perdidos. El peso de la decepción y la desesperación se cernía sobre ellos mientras absorbían la impactante revelación del médico. Nadia, ajena al diagnóstico que acababa de recibir, seguía sentada en silencio, con la mirada perdida en el infinito. A pesar de los esfuerzos de sus hijos por obtener respuestas, ella permanecía en su propio mundo, inaccesible y distante, atrapada en las sombras de su propia mente. El silencio pesado llenaba la habitación mientras los hermanos procesaban la triste realidad de la situación. Con el corazón lleno de pesar y resignación, se dieron cuenta de que la búsqueda de las joyas se había convertido en una tarea imposible, condenada al fracaso por la cruel enfermedad que había arrebatado los recuerdos de su madre para siempre. En un día soleado, en el mismo lugar donde una vez se desató el tormento entre madre e hijos, se reunieron los 4 protagonistas de esta historia. Los hermanos, Anthony y Renzo, estaban visiblemente afectados por la decisión que estaban a punto de tomar. Nadia, con su mirada perdida pero llena de una serenidad recién descubierta, y Sofía, la joven valiente que había sido su fiel compañera durante años. «Madre, hemos decidido dejarte en libertad», anunció Anthony con voz grave, su rostro reflejando una mezcla de alivio y pesar. «Ya no tiene sentido seguir buscando las joyas. Nunca las encontraremos y tú ya no las recordarás. Serán solo un recuerdo enterrado en el pasado». Nadia, con una mirada vacía pero llena de una comprensión silenciosa, asintió lentamente. «Está bien, hijos. Yo ya he encontrado mi tesoro en Sofía», murmuró con voz suave, extendiendo su mano hacia la joven que había sido su luz en la oscuridad. Sofía descendió del tejado con una mezcla de alivio y emoción, abrazando a Nadia con fuerza. «Volvamos a casa, abuelita», susurró con ternura, llevando a la anciana de regreso a su cabaña, donde habían encontrado refugio y amor. Los años pasaron, y el vínculo entre Nadia y Sofía se fortaleció con cada día que compartían juntas. La anciana expresaba su amor y gratitud a diario, mientras Sofía cuidaba de ella con devoción y ternura. Pero llegó el día en que Nadia sintió que su tiempo en este mundo llegaba a su fin. Con una calma serena, se acercó a Sofía y le tomó la mano con delicadeza.
Sofía, te amo, dijo con voz tranquila pero llena de emoción. Mis hijos fueron malos conmigo. Mis joyas están en la tumba de mi difunto esposo, en el cementerio. Sé feliz, eso es tuyo. Con esas palabras, Nadia partió de este mundo, dejando a Sofía sumida en un profundo dolor, pero también en una determinación feroz. Con el conocimiento del tesoro escondido en la tumba de su difunto esposo, Sofía emprendió su búsqueda, y cuando finalmente lo encontró, se volvió sumamente rica, utilizando su fortuna para invertir en causas nobles y ayudar a los menos afortunados. Pero su justicia no se detuvo ahí. Con pruebas irrefutables del maltrato que los hijos de Nadia le habían infligido, Sofía se aseguró de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Los llevó ante la justicia y los vio encerrados tras las rejas. Además, Sofía no descansó hasta que los policías corruptos que habían ignorado las súplicas de ayuda de Nadia fueran destituidos de sus cargos, asegurándose de que la justicia prevaleciera donde antes había reinado la impunidad. En el día de su matrimonio, Sofía se encontraba radiante, vestida con un vestido blanco que resplandecía bajo el sol brillante, mientras caminaba hacia el altar, tomada del brazo de su amado. Su corazón estaba lleno de emoción y gratitud por todo lo que había vivido. En un momento de calma antes de que comenzara la ceremonia, Sofía se apartó del bullicio de la celebración y se dirigió hacia un rincón tranquilo del jardín. Mirando al cielo azul, donde el sol brillaba con fuerza, cerró los ojos y comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera conversando con alguien que solo ella podía ver. Nadia, querida abuela, comenzó, su voz temblorosa con emoción contenida. Hoy es un día de alegría y felicidad, pero también es un día agridulce. Me hubiera encantado que estuvieras aquí para compartir este momento conmigo, para ver cómo todo ha cambiado gracias a ti. Las lágrimas brotaban de los ojos de Sofía mientras recordaba los tiempos difíciles que había pasado junto a Nadia, en los días en que las dos se enfrentaban al mundo solas, con hambre y desesperación como únicos compañeros. Recuerdo los días en que nos conocimos, cuando me encontraste llorando en las calles y me diste tu amor y tu bondad, sin pedir nada a cambio. Me salvaste, Nadia. Me diste una familia cuando más la necesitaba, y te estaré eternamente agradecida por eso. Sofía se quedó en silencio por un momento, permitiendo que la brisa suave acariciara su rostro y la calma del momento la envolviera. Luego, con determinación en su voz, continuó. Hoy, en este día tan especial, quiero que sepas que estás en mi corazón y en mis pensamientos. Tu amor y tu fuerza han sido mi guía a lo largo de estos años, y sé que donde quiera que estés, estás sonriendo al verme tan feliz y realizada, con una sonrisa serena en los labios y el corazón rebosante de gratitud. Sofía se preparó para regresar a la celebración de su matrimonio, llevando consigo el recuerdo de Nadia y el amor que había transformado su vida para siempre.